Dios te bendiga, Dios te guarde, varón de Dios, Héctor Alduey. Vamos a hablar aquí de un tema muy importante. La palabra establece que Pablo quería ir a una ciudad por su propia voluntad, pero que el Espíritu de Dios se lo prohíbe. O sea, Pablo se quería mover bajo su propia voluntad, pero el Espíritu de Dios se lo prohíbe. Le dice, Pablo, no es a Roma que te toca ir, es a otra ciudad. Y es sorprendente, pero en aquella ciudad que el Espíritu de Dios lo lleva, es donde se hacen milagros, señales y prodigios, y mucha gente son convencidas por el poder de Dios y entran al Evangelio de Jesucristo. Pero ¿qué me decía el Espíritu de Dios mientras yo estaba ahora bregando con una ropa allá abajo? Hay personas que no se les puede confiar aún los tesoros del reino. Varón, ¿pero qué tiene que ver ese tema con los tesoros del reino? Porque hay personas que tal vez le están pidiendo a Dios, Señor, prospérame para yo hacer cosas grandes para tu obra. Señor, prospérame para yo ayudar más a los niños. Señor, prospérame para yo hacer un orfanato. Señor, prospérame para esto. Pero aún no se le puede confiar esa obra en sus manos, porque son personas que tal vez se mueven por un sentimiento propio en situaciones determinadas y situaciones claves que significa mucho para Dios en el momento. Varón, pero explique más profundo. Sí, voy más profundo ahora. Hay personas que en un momento determinado, si le tocara ir el mismo día al entierro de su mamá, al cementerio, y ese mismo día Dios le hubiera dicho que fuera a otro país a ayudar a un orfanato, o fuera a otra ciudad a ayudar a un orfanato, o enviara una gran suma de dinero para una obra de Dios, lamentablemente Dios se iba a quedar decepcionado con esa persona. ¿Por qué? Porque esa persona aún no tiene una madurez espiritual, aún se mueve a un sentimiento humano, y va a ir al entierro de su mamá y va a dejar la obra de Dios para otro día. Y creen que dejando la obra de Dios para otro día, y lo hacen tal vez hasta con más dinero, hasta con más ayuda, creen que con eso van a recompensar la desobediencia que tuvieron. Saúl, Dios lo mandó a matar a todo el pueblo de Amalek. Amalek fue un pueblo que enfrentó a Moisés cuando Moisés iba de salida con los hebreos que salieron de Egipto de tantos años de la esclavitud. Y Dios juró que se iba a vengar de este pueblo. Y cuando Saúl es rey, puesto por el mismo pueblo, a través de Samuel, ungido por Dios, dice que Dios le da una orden a Saúl para que mate a todos, pero Saúl mata a todos menos las ovejas más gordas, las cabras más gordas y los animales más lindos. Y dice Saúl que esto era para ofrecerle sacrificio a Jehová. Imagínense usted, Dios mata a Saúl, Dios le quita su espíritu porque lo desobedece. Pero la excusa es entendible. Todo lo que Saúl dejó vivo era para Jehová, para ofrecerle sacrificio. Fue por él que lo hizo. Pero Dios no coge esa, como decimos dominicana. Dios no va con esta justificación. Entonces hay personas, los mismos discípulos, uno de ellos le dice a Jesús, Maestro, mi padre murió. ¿Puedo ir a enterrarlo? Y vuelvo y me uno con ustedes al otro día en el grupo. Lo encuentro donde quiera que ustedes estén y sigo contigo. Sabes que te amo, que te quiero, Maestro. Mas Jesús no coge esa excusa y le dice, deja a los muertos, que entierren a sus muertos y sígueme. En pocas palabras, Jesús le está diciendo, no te aferres a sentimiento, y sígueme. O sea, ven a atender la obra, ven conmigo a ayudar a los huérfanos, ven conmigo a orar por los enfermos, ven conmigo a visitar las viudas y deja a los muertos que entierren a sus muertos. Es más importante la obra que yo he puesto para ti en tus manos, discípulo mío, que eso que tú quieres hacer personalmente. Entonces, hay personas que lamentablemente, si el mismo mes que ellos siempre hacen la obra o algo para Dios, se presenta algo personal, algo que tienen que hacer propio, algo que se presentó, una emergencia,
lamentablemente ese mes Dios queda decepcionado con ellos. ¿Por qué? Porque ellos prefirieron hacer las cosas personalmente, las cosas para sus amigos, para sus allegados, las cosas para su familia, y dicen que lo de Dios puede esperar. Entonces, por eso ese tipo de personas no recibe la gran bendición que muchas veces se están pidiendo para la obra de Dios, porque estas personas, Dios sabe que en un momento determinado la obra de Dios puede parar en sus manos por cualquier cosa personal que se presente. Y yo me acuerdo de esto cuando estaba en el monte viviendo. Mi hermano cayó preso, mi hermano menor, y mi mamá es loca con ese muchacho, es el más chiquito de nosotros, el más menor de edad. Pero es un poco problemático. Y mi mamá, no sé, ese monte es un monte que es difícil llegar a esa montaña, no cualquiera llega, y más si usted no sabe dónde es. Hay que meterse en unos motores y subir una loma, bajar otra, pasar por una cañada de un río, y es difícil llegar. Si usted no sabe dónde es, fácilmente se pierde y puede salir perjudicado, porque también por ahí se esconden algunos delincuentes a veces. Y mi mamá no sé cómo fue que averiguó dónde yo estaba, y cuando ella llegó yo estaba en el cuarto día de ayuno, donde no bebía ni comía ni nada, en ese lugar con mi padre espiritual. Estábamos sentados, yo aquí al frente y él al frente, y estábamos hablando, siempre enseñándome cosas, siempre nutriéndome de la palabra y de experiencia con Dios que él ha tenido y que otros hombres han tenido. Entonces mi madre llega, y cuando yo la veo hasta me sorprendo, porque dije, wow, una visión, mi madre aquí, ¿cómo llegó? Un motor, o sea, ella atrás y otra gente manejando. Parece que ella le pidió el favor de que la llevara. Y mi madre llega donde mí llorando como una niña. Vámonos, que tu hermano está preso y dicen que se lo van a llevar para tal cárcel y le van a echar tanto tiempo de cárcel. Vámonos, yo no sé qué hacer, estoy desesperada. Y yo la miré fijamente y le dije, yo ni soy abogado, primeramente. Y otra, yo de aquí no me muevo, porque estoy en medio de algo para Dios. Y mi madre me miró como desconociéndome, como ¿dónde está el hijo mío? Mi primogénito, en que yo siempre depositaba mis cargas y me ayudaba en todo, a tomar decisiones, y siempre estaba conmigo en los momentos difíciles. Ella me imagino que todo eso le pasó por la mente, porque ella me miró y me desconoció, hasta yo mismo me desconocí, porque la miré con carácter. O sea, no era yo que estaba hablando, creo, la miré con carácter. Mi madre amada me necesitaba en un momento tan difícil, y yo la miré a los ojos y le dije, yo ni soy abogado para hacer algo por él, y otra, de aquí no me muevo, porque estoy en medio de algo para Dios. Y mi madre se fue triste, llorando. Sentí que perdí parte de ella ahí, porque el hijo sentimental hubiera ido con su madre. No, le he dicho a mi padre espiritual, yo termino el ayuno después, tengo que ir, es mi madre, imagínate, hay que hacerlo. Y después que ella se fue, yo me quedé como un poquito nostálgico, no mucho. Y mi padre espiritual se me acercó y me puso la mano en el hombro y me dijo, tranquilo, hiciste lo correcto. Entonces, muchas veces, Dios no es que tiene asesión de personas. No es que Dios le habla a otros más que a otros. No es que Dios hace más milagros a través de uno que de otro. No es que Dios bendice a uno más que a otro. No es que Dios tiene niños lindos y otro no. Es que muchas veces tú no sabes lo que esa persona a la que Dios hoy le habla, le muestra, tiene experiencia con él, le dice tantas cosas lindas, le promete tantas cosas, se las cumple. Tú no sabes lo que esa persona ha tenido que hacer por Dios. O sea, tú no sabes el nivel de obediencia y de amor que esa persona tiene por Dios. Otro tipo de cristiano en ese momento sale corriendo. No, yo termino el ayuno la semana que viene, yo vengo, maestro, yo vengo después, mentor, yo vengo. ¿Por qué? Lleno de sentimientos y no lleno del Espíritu. Caminando bajo sentimientos y no caminando bajo el Espíritu. Entonces, es una anécdota muy importante, un consejo muy importante, porque Dios quiere obediencia. Dios quiere que tú le demuestres que realmente, cuando te toque escoger entre la obra que Él puso en tus manos y tus cosas personales. Porque el problema de la gente es
que no entiende que todo está en las manos de Dios. O sea, si a mí, te lo digo hoy ahora aquí, si a mí Dios me dice tienes que predicar el domingo en tal ciudad, y ese mismo domingo muere mi abuela, mi mamá, alguien que yo amo con todo mi corazón. Ahora, si ese día yo no tengo un compromiso con Dios, yo estaré ahí apoyando a mi familia. Pero si, por ejemplo, ese mismo mes me tocaba hacer algo para Dios y ese mismo mes aconteció algo, usted puede estar segura, como que yo me llamo Héctor William Duey, que ya lo he hecho varias veces, yo voy a ir a la obra de Dios. ¿Por qué? Porque la situación de mi mamá y de mi abuela está en las manos de Dios. Entonces, cuando yo me encargo, escucha esto bien, cuando yo me encargo de lo de Dios, Dios no deja lo mío desamparado. O sea, mi madre se puede estar muriendo, mi abuela se puede estar muriendo en un lugar, y si a mí me toca hacer algo para Dios, Dios se va a encargar de la situación de mi madre y de mi abuela. Yo tengo que irme a encargarme de lo de Dios. Si este mismo mes me toca darle comida, ropa a los niños, y mi madre y mi abuela están en una situación muy dolorosa, necesitan una ayuda, un apoyo financieramente, yo no puedo agarrar lo de Dios para resolver un problema personal, porque entonces ahí estoy traicionando la confianza de Dios. Ahora, si yo sigo con lo mío, más rápido Dios resuelve el problema de mi mamá y mi abuela que yo mismo agarrando con mi propio sentimiento y voy a ayudar a mi mamá y mi abuela. Lo que voy es a provocar algo que pase algo peor. ¿Por qué? Porque muchos cristianos no entienden que cuando tú eres el cristiano de la familia, el que busca a Dios, el que ora, el que ayuda, el siervo, que Dios puso una obra en tus manos y Dios confía en ti. Mucha gente no sabe que toda tu familia, primo, abuelo, hijo, mamá, están bajo una cobertura. ¿Por qué? Porque son familiares del siervo que escogió Dios para una obra diaria, mensual, anual, no sé. Y Dios está pendiente de ellos, aunque sea con una pequeña misericordia, simplemente porque son familia del siervo o de la sierva que Dios escogió para una obra. Entonces, hay que tener madurez espiritual. Mientras no hay madurez espiritual, no hay obediencia. Mientras no hay obediencia, hay muchos sentimientos. Y mientras hay sentimientos, es como navegar en contra de la corriente con Dios. Así que, tremenda exhortación. Espero que sea de bendición para tu vida. Lo de Dios y al César, lo del César. Primeramente lo de Dios, luego lo tuyo y lo de tu familia. Primeramente está Dios. Primeramente está Dios. Moisés tuvo que dejar a su esposa y a sus hijos por muchos años para ir a cumplir la misión de libertar el pueblo de Israel de las manos de la esclavitud de Egipto, del faraón, de Ramsés. Y me imagino que aunque la Biblia no lo redacta, Moisés sentía, a veces extrañaba a su familia, pero la obra de Dios estaba primero. Un predicador de aquí, de una ciudad muy cerca de mí, le nace el hijo aquí en República Dominicana, y el hijo le nace con problemas que fácilmente no se salva, y él va en la ambulancia con su hijo y van rumbo, y la esposa se queda en el hospital porque había acabado de parir, no podía pararse, y van rumbo a otra ciudad donde hay un hospital más moderno, y en medio de la ambulancia el único que va manejando el chofer, va un enfermero y va el padre, que es el predicador. Y ahí en la ambulancia escucha la voz de Dios que le dice, dile que detengan la ambulancia y vete a predicar, porque ese mismo día le tocaba dar una campaña en un lugar de sanidad, de orar por los enfermos, y había mucha gente esperándolo, ya era la hora de predicar, pero Dios le dice, dile que paren la ambulancia y sal de la ambulancia, coge un taxi y vete a predicar. Y él le dice, Señor, pero mi hijo es el único que tiene aquí en la ambulancia, es su padre, su madre está allí en una cama. ¿Qué hago? Debo ir a acompañar a mi hijo. Y él le dice, para la ambulancia ahora
y vete a encargarte de lo mío, que de lo tuyo me encargo yo. Y tuvo que parar la ambulancia, coger un taxi y dejar a su hijo recién nacido en la ambulancia solo con el enfermero y el chofer, que se fueran al hospital. Cuando terminó de predicar en la campaña, hubieron muchos milagros, muchas sanidades. Se cumplió la voluntad de Dios. Tal vez habían personas con cáncer allí, tal vez habían personas necesitadas allí, y estaban en las manos de esa obra que Dios había puesto en ese instrumento, en ese predicador. Cuando se terminó la campaña, el evangelista llamó al hospital y le dijeron: ¿cómo sigue el niño? El niño está bien. O no sé, pasó un milagro, porque el niño nació con problemas para respirar. Y de un momento a otro dicen los doctores que pasó un milagro, comenzó a respirar normal, como si nunca hubiera nacido enfermo. Pero ¿qué pasó aquí? ¿Qué usted piensa que pasó aquí? Si él se va en la ambulancia y no se va a hacer la obra de Dios, posiblemente el niño muere. ¿Por qué? Porque él estaba dando a entender que todo estaba sobre sus manos, que él podía hacer algo por encima de Dios. Y no, tú no puedes hacer algo por encima de Dios. Cumple con la obra que Dios te dio. Y deja tus problemas y tus cargas y de situaciones familiares.